Hola, en este video vamos a estar viendo el presente perfecto, present perfect, pero lo vamos a estar viendo solamente en la forma afirmativa. Para poder trabajar con el tiempo presente perfecto, vamos a tener en cuenta primero la conjugación del verbo to have, que sería I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Cada vez que trabajemos con un sujeto que sea tercera persona, pues vamos a estar utilizando la conjugación has. Y para aquellos sujetos que no son tercera persona, por ejemplo, I, you, we o they, pues vamos a estar utilizando la conjugación have. Bueno, vamos a tener en cuenta que para trabajar el presente perfecto ya no vamos a traducir el verbo to have como tener, ¿cierto? Sino, por ejemplo, voy a decir I have, yo he, you have, tú has, o usted ha, o ustedes han, he has, él ha, she has, ella ha, it has, eso ha, we have, nosotros hemos, they have, ellos han. Bueno, ahora sí, vamos a ver cuál es nuestra estructura en la forma afirmativa para poder trabajar con el tiempo presente perfecto y ya van a ver a qué me refiero a la conjugación del verbo to have. Entonces, para la forma afirmativa vamos a estar utilizando el sujeto, luego el auxiliar have o has. Entonces, en este caso, el verbo to have lo vamos a estar tomando como auxiliar. Have para aquellos sujetos que deben ir con have y has para aquellos sujetos pues que deben ir con has. Luego vamos a estar utilizando el verbo principal en pasado participio y por último vamos a estar utilizando el complemento. Por ejemplo, I have worked for my uncle. Entonces, yo he trabajado para mi tío. ¿Sí? Entonces, a eso me refería cuando la conjugación del verbo to have va a ser yo he, tú has, él ha, ella ha. ¿Sí? Entonces, en el caso de esta oración, I have worked for my uncle, estoy dando la traducción que sería yo he trabajado para mi tío. En el caso del verbo principal, vamos a tener en cuenta que para traducirlo va a tener la terminación ado o ido, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que sería trabajado, tiene la terminación ado. Bueno, y les he traído también un ejemplo con un sujeto que es tercera persona para que ustedes sepan cómo trabajarlo en tercera persona también. Entonces, por ejemplo, she has worked for my uncle. Entonces quedaría, ella ha trabajado para mi tío. Entonces, con el sujeto I colocamos have porque have es el auxiliar para I. Y con she pues utilizamos el auxiliar has porque has es el auxiliar para aquellos sujetos que son tercera persona. Y la conjugación del verbo en pasado participio pues va a ser la misma. Bueno, para cualquiera de los sujetos. Y vamos a tener en cuenta también que en el presente perfecto nosotros trabajamos con verbos regulares y con verbos irregulares. En el caso de los verbos regulares pues vamos a estarle agregando ed para que nos quede bien conjugado el verbo en pasado participio. Y también vamos a tener en cuenta pues algunas reglas con esos verbos que son regulares, ¿no? Por ejemplo, si el verbo es regular y termina en e, solamente vamos a agregar la d. Que si el verbo es regular y termina en y y antes de la y hay una consonante, entonces esa y se cambia por una i latina y luego agregamos ed. ¿Sí? Si el verbo pues no cumple con ninguna de estas reglas, pues simplemente le agregamos ed. Pero recuerden, siempre y cuando sea un verbo regular. Y cuando son verbos irregulares, pues tenemos que buscar cuál es el pasado participio de aquellos verbos irregulares. Normalmente ese listado se encuentra en el diccionario, casi por la mitad del diccionario o en algunos diccionarios de inglés, pues que se encuentra casi al final del diccionario. O si no, en internet pues hoy tenemos la posibilidad de estar buscando la conjugación de aquellos verbos irregulares que van en pasado participio y esa conjugación del verbo en pasado participio es la que utilizamos para el tiempo presente perfecto. Esa conjugación que ustedes encuentren es la que colocarían aquí después del auxiliar have o después del auxiliar has en caso tal de que se vaya a trabajar con un verbo irregular. Bueno, espero que les haya servido mucho esta explicación acerca del presente perfecto. Muchas gracias por su atención.